48. 48. Se vale preguntar cualquier duda, ¿sí? Porque eso nos sirve a todos. Vamos a empezar a leer, si quieren empezar, porque traes libros, el más allá de la percepción, el 1. He dicho que las capacidades que ahora poseen no son sino sombras de tu verdadera fortaleza y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, comenzó solo después de la separación. Desde entonces nadie ha estado seguro de nada. He dejado claro a sí mismo que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento, lo cual se logró mediante la unión de una voluntad de mi voluntad con la de mi Padre. Es oportuna ahora establecer una distinción que ha de clarificar algunos de los postulados que se presentarán más adelante. Acuérdense, el curso de milagros está dictado a una persona por Jesús, es una enseñanza de lo que Jesús vivió en su plano humano y guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nos está compartiendo su experiencia, su aprendizaje, su recordar quién realmente somos. Y por eso dice aquí, dice, he dicho, se refiere yo, Jesús, ya dije anteriormente, que las capacidades que posees, porque acuérdense, el curso está dirigido a ti, a cada uno de nosotros. No es algo impersonal. El curso de milagros es el de lo que Jesús me está enseñando. Cuando hablo de Jesús y yo, es como mi compañero de mesa banco. Jesús es como alguien que pasó el examen con honores, porque su maestro fue el Espíritu Santo, y me está acompañando para que yo viva la misma experiencia. Entonces, Él nos dice, se dirige a ti, a cada uno de nosotros, en primera persona. No es algo para algunos, sino es para todos. Es entre Dios y su Hijo. Nos dice que las capacidades que ahora vemos, que creemos poseer, dices, no son sino pálidas sombras del verdadero poder que Dios te dio cuando te creó. Esto es, ¿cómo les suena? Porque por inteligentes que seamos o por tontos que pensemos que somos, dice, no tiene nada que ver con lo que realmente tú eres. Y las cosas de las que tú estés feliz y te vanaglories, no es nada comparado con la luz que se encuentra en ti, aunque tú no la veas. Porque acordémonos siempre de Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esa frase no la olvidemos jamás. Eso es cuando Dios nos dice, yo me veo reflejado en ti. Y lo que tú ves en Dios está en ti. Porque Dios se dio al crearnos. En la creación humana, si nos damos cuenta, la madre y el padre, al engendrar un hijo, físicamente hablando me refiero, dan de sí todas sus características y eso se lo pasan a sus hijos. Y Dios, el creador del espíritu, de lo eterno, de lo verdadero, nos da lo que Él es para que seamos un reflejo de Él y vivamos y existamos honrándolo, siendo amor, dando amor, viviendo en amor.
Esa es la razón de que Dios nos dio todo lo que Él es. Y lo que veamos humanamente en alguien, dice, no es más que una pequeña sombrita de lo que realmente somos. Bueno, explica que desde que creímos que nos separábamos de Dios, perdimos la confianza. Dice, desde que tú sentiste que te separabas de la fuente, desapareció tu confianza. Porque díganme si no, la desconfianza y la inseguridad cada cuanto aparecen. Ahí está. Ahí está. Nosotros a cada momento tenemos desconfianza, tenemos inseguridad, vivimos. ¿Por qué? Porque es como si nos separamos de la verdad y empezamos a fabricar nuestra interpretación. Cuando nos separamos de la verdad de Dios, la inseguridad aparece. Y eso es lo que Jesús dice, que se sana cuando aprendemos a pedirle al Espíritu Santo, que es la voz de Dios en nuestra mente, que sea nuestro guía, que Él nos recuerde. Entonces, dice, ahora, dice, les voy a explicar, dice, he dejado claro que la resurrección fue el medio para regresar al conocimiento. La resurrección, ¿cómo la hemos vivido nosotros, la resurrección de Jesús? ¿Cómo lo vimos? ¿O cómo lo interpretamos? Un nuevo inicio. Dice, él aquí dice, la resurrección, cuando Él muere su cuerpo físico, cuando Él muere, se vuelve a mostrar para mostrarnos algo, que la vida física tiene fin, pero en la manera en que Él se mostró fue su verdadero ser. Fíjense bien, Jesús no resucitó su cuerpo, Jesús resucitó a su verdadero ser, al ser que Dios creó. Por eso dice, el que tiene y vive la experiencia de la resurrección regresa al conocimiento, y el conocimiento es que somos creados por el Padre de su amor y que nuestra existencia es eterna. Somos seres eternos creados por el amor de Dios. Eso es lo que dice Jesús, que Él al resucitar vino a compartir. Y ese es su verdadero regalo, que Él nos dice, la muerte no existe. Lo único que termina es el vehículo, pero el conductor del vehículo, que es el Hijo de Dios, sigue existiendo por siempre. ¿Sí? Bueno, vamos a leer el 2. Sí. Después, desde que se produjo la separación, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Cuando fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. El ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos con ese propósito, mas ninguno de ellos es creativo. La inventiva, aún en su manifestación más ingeniosa, es un esfuerzo en vano. Su naturaleza sumamente específica apenas se compara con la creatividad abstracta de la creación de Dios. Bueno, entonces, fíjense bien,
Esta parte es muy importante que vayamos poniendo toda la atención. Nos dice, desde que pareció que nos separamos de Dios, ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Dice, cuando tú fabricas algo, lo haces como resultado de una sensación de carencia o de necesidad. La humanidad, todas las cosas que se fabrican son cosas que creemos necesitar, porque los coches, los aviones, son creencias que se van manifestando y la humanidad va diciendo, se necesita tal cosa, vamos a fabricarla. Entonces, la fabricación viene de la idea, de la creencia de que necesito, y por lo tanto, si lo necesito, lo voy a fabricar. Esa es la manera en que se fabrica. Ahora bien, nos dice, nada que se haya hecho con un propósito específico tiene la capacidad de poder generalizarse. Cuando haces algo para remediar o para llenar un hueco que crees tener, cuando tú haces algo desde la necesidad, estás afirmando que crees que te falta. Y vean esto, cuando estamos en Dios, ¿cuál es la conciencia que tenemos? Si estamos en Dios unidos y en Él, ¿cómo nos vemos? Plenos, completos, llenos, en llenura total. En cambio, cuando nos sentimos separados, aparece en nuestra mente la creencia en la necesidad. Que necesito cosas, porque me siento incompleto. La separación de Dios da lugar a empezar a buscar cómo llenar el vacío que hay en nosotros cuando sentimos que Dios no está, que no somos uno con Él, porque ese es nuestro verdadero estado de ser uno con Dios. Cuando yo siento que me separo, en mi mente comienzan a suscitarse creencias de carencia. Eso es muy importante de poder, pues, distinguirlo. Ahora bien, dice, el ego ha inventado un gran número de sistemas de pensamiento ingeniosos para llenar los huecos de nuestras necesidades. Y luego dice, la inventiva es lo más ingenioso. Inventar algo es algo similar a fabricar, ¿okay? Pero es como en un nivel más sutil. Y dice, la inventiva es un esfuerzo en vano. Su naturaleza apenas se compara con la creatividad abstracta de las creaciones de Dios. Con el ego fabricamos cosas materiales que las vemos, las palpamos y que tienen fecha de caducidad. Pero en cambio, cuando nuestra mente está unida al amor de Dios, da lugar, se manifiesta la creación, y la creación es abstracta. En cambio, no es material. Por eso dice, todo lo que tú hagas desde el amor en tu mente, porque invocaste a Dios, es algo que nunca va a desaparecer. Si se dan cuenta, el amor que sentimos por nuestros seres amados, pueden pasar pruebas, pero aunque seamos humanos, la capacidad de amar sigue en nosotros. Nunca va a desaparecer. Nunca, jamás va a desaparecer esta fuente de amor que somos
porque así nos creó Dios. Aunque con el ego nos distraemos con lo material, con lo fabricado, con las cosas que creemos que son muy importantes y que necesitamos. Sin embargo, en nuestra mente siempre está, vean, por mucho que logremos en lo material, ¿qué pasa con la sensación de plenitud? ¿Se logra? Aunque logres generalmente lo que te propones, queda una sensación de vacío. Hay un vacío ahí que no sabe uno cómo llenarlo y por eso seguimos buscando. Eso es lo que nos sucede sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque estamos queriendo, fíjense bien, sustituir lo abstracto, eterno, perfecto, con cosas materiales que para nosotros en su momento pueden parecer muy importantes, pero que a la hora que las obtenemos, sí, un rato sí, como los coches. Huele rico cuando lo sacas de la agencia. Una semana te dura el olor y el placer del olor del coche nuevo, pero pasa y ya. Y lo mismo con las relaciones y con tantas otras cosas. Primero a la adquisición estamos muy felices, pero al rato ya empieza otra vez, ¿por qué no me lleno? ¿Por qué no me siento plena? Si ya quería esto y ya lo tengo, ¿por qué? Porque justamente estamos buscando llenar con la material el lugar de lo divino, pero sin darnos cuenta, ¿sí? Esa es la única razón. ¿Okay? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Cómo le suena? ¿A ti qué le das hoy? La vida del ser humano, del diario y del cotidiano, necesitamos de ciertas cuestiones que fabricamos, que fabrican y las necesitamos, ¿no? No sé si en un momento dado esa parte de sentirse satisfecho con ciertas cosas materiales está en el equilibrio, o siempre tiene que ser lo abstracto lo que te produce esa parte lleno de satisfacción, de felicidad y de amor. Sí. Tiene que ser nada más lo abstracto. Mira, no. O la puedes transformar en un momento dado en tu entorno al mejor sin necesitar tanta cosa material, no sé. Ahí te va. Si tú estás en Dios, en lo abstracto, en esa conexión, eso permea todo lo que vivimos. Porque si lo que se trata en el curso es que aprendamos a vivir con nuestra mente unida a Dios, ¿sí? Para poder vivir aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, no habla de que sea malo decir, oye, ya voy a cambiar el coche porque ya me está fallando o porque tengo ganas de cambiarlo por algo. No, el curso no sataniza el tener comodidades. Lo que hace el curso es que no caigamos en la tentación de dirigir toda nuestra energía a la obtención de comodidades, de una vida placentera, por decirle de una manera. Entonces, de lo que se trata es de que vivamos en gratitud, en plenitud, disfrutando lo que está aquí con nosotros. Porque podemos tener muchas posesiones y no ser felices, o podemos tener muchas posesiones y ser muy felices. Porque el poseer no hace problema, el problema está en necesitar poseer. Esa es la diferencia. El tema que yo veo ahí es, tú puedes querer una casa y ilusionarte por ir a buscar la casa más bonita y de más lujo y más cara y todo eso, ¿sí? Pero lo que funciona es el sentido que le das. Es decir,
la mejor casa, la más cara o la más humilde, se convierte en otra cosa cuando la ves como hogar. Entonces, en el momento en que tú sientes tu propiedad como el hogar, el lugar donde se fomenta el amor en la familia, exacto, entonces lo conviertes en abstracto. Lo que es concreto, ¿sí? Es la casa, nunca te va a satisfacer, siempre habrá una casa mejor, pero el hecho de convertirla en el nido de amor de tu familia, ahí es cuando se convierte en abstracto y es cuando hace sentido. Muy bonito ejemplo. Fíjense, es una forma muy, ¿cómo le sonó? Muy plena, muy clara, ¿sí? De que en realidad el ejemplo que das puede ser una mansión o puede ser un hogar. Puede ser, fíjense bien, una casa elegantísima, hogar. Porque aquí no hay nada que diga que lo abundante es pecado. Para nada. Bienvenida a la abundancia, porque Dios nos quiere abundantes. Aquí no vamos a hablar de la sencillez, sino el disfrute de lo que tenemos, agradeciendo siempre a la providencia, porque la providencia está siempre para todos nosotros, ¿sí? Oye, ¿y no cabría como hacer conciencia de qué es lo que me satisface mi parte física? O sea, como que estamos formados de esa parte física que es el vehículo y nuestra parte espiritual, que es la importante. Ahorita por mientras estamos en esa experiencia humana, necesitamos el vehículo. Ajá. Entonces, si yo me doy cuenta conscientemente de que lo que me falta, mi vacío viene de una parte espiritual, de que no la he llenado, de que no la he explotado o atendido, trabajado. Y mi parte física, pues necesita todo esto, tampoco se va a sobrevivir con puro trabajar la parte espiritual, porque ahorita el cuerpo pues necesita esas cosas, ¿no? Entonces, sí, es como tener una conciencia de que hay una división y que no están peleadas ni se complementan, sino se conjuntan. Claro, porque otra vez vamos a la frase que guiados por el amor de Dios, la experiencia que tenemos en este plano es una experiencia de plenitud, donde ya, miren, no es malo lo que estamos viviendo, es irreal, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero no es una maldad, simplemente dice el error original o el pecado original según el curso es pensar que nos podemos separar de Dios, lo cual dice es imposible. Dios nos creó uno con Él y la creencia de la separación es un pensamiento fabricado, pero la verdad es que todos existimos en Dios, pero nuestras mentes están viviendo una experiencia fabricada por nosotros, no porque Dios nos corrió y váyanse para allá, sino nosotros nos sentimos que nos separamos. Dice, eso no es verdad. Es como un niño que está en su cuna llorando porque sueña que está perdido y sus padres están ahí al pie de la cuna. Eso es lo que nosotros estamos viviendo, esa creencia, pero en realidad jamás nos vamos a separar de Dios, porque su voluntad es una sola, que existamos en amor, en unidad eternamente. Esa es nuestra esperanza y no va a pasar en decir te vas a perder, más bien se convierte en te vas a atrasar un poco en volver a Dios, pero no te vas a perder de Dios, porque a Dios nada lo puede hacer carecer de su bendita y amada creación. Él nos creó con su amor, ¿sí? Y nosotros, si vivimos en este plano y aprendemos a hacer todo con amor, aunque sean cosas materiales, preparar la comida, trabajar, lo que sea,
que hagamos en este plano con amor, estamos creando. Eso es lo que hay que entender. Pues es la intención y el sentido, ¿no? Exactamente. Porque hay gente que tiene muchísimo, pero ayuda muchísimo y eso está increíble. Quieren más para dar más. Claro. Y entonces lo haces con amor. Sí. Yo creo que sí, esa partecita la entendí como el que lo que hagamos y fabriquemos en esto, a través del ego y todo lo que pueda haber, que no sea la causa de la separación o de la conciencia que tenemos que tener de la unidad con Dios, que no sea la causa de que nos separemos, sino al contrario, ¿no? Que sea parte de lo que nosotros consideremos como es parte de ese todo. Fíjense, hasta el querer obtener cosas materiales tiene que ver con ese vacío que sentimos y en forma equivocada buscamos en lo material. Por eso lo que tú decías tiene que ir junto, estar aquí en la tierra pero buscando lo divino. Eso, y el que lo recuerde se lo recuerda a otro, que eso es lo que dice Jesús que Él hace con nosotros. Dice, yo que ya recordé cómo volver a Dios, les comparto a ustedes, mis amados hermanos, que tenemos un maestro y un guía, que es la voz del Espíritu Santo en nuestra mente. Esa es la voz. Fíjense, no hay nadie que Dios diga, no, tú ya no tienes remedio. Todos somos portadores en nuestra mente de la voz de Dios, absolutamente todos. Nada más es que le hagamos caso, que lo escuchemos y que lo sigamos. Por eso lo que decías tú de lo que nos enseña el curso, si empezamos a aplicarlo a lo que vivimos, empezamos a ver los resultados. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a continuar. El conocimiento, como ya hemos observado, no conduce a la acción. Tu confusión entre tu verdadera creación y lo que has hecho de ti mismo es tan grande que se te ha hecho literalmente imposible saber nada. El conocimiento es siempre estable y es evidente que tú no lo eres. Aún así, eres perfectamente estable, tal como Dios te creó. En ese sentido, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Puedes hacer esto si lo eliges, mas no querrías hacerlo si estuviese en tu mente recta. Bueno, entonces otra vez vamos a ver. Dice, el conocimiento, que es saber la verdad divina, ser guiados por el amor de Dios, ese es el conocimiento. Dice, nunca te va a llevar a la acción. En cambio, las creencias todo el tiempo nos están llevando a la acción, porque en este plano el cuerpo está viviendo en un plano de movimiento, de cosas, de pensar, de lograr. Todo el tiempo está la mente como planeando, porque nuestras mentes normalmente, ¿cuál es el estado en que está? En el lugar, te estás juzgando, planeando, evaluando. ¿Tú qué dijiste? Fantasía. La mente está en fantaseando. Fantaseando, ajá. O sea, no para, pero la mente con el ego son puras pompas de jabón que a veces, si concretamos, las llevamos a cabo y obtenemos cosas, resultados. Pero dice, el conocimiento no te lleva a la acción, te lleva a la experiencia. Fíjense, el ego necesita hacer cosas, el conocimiento, crear, amar. Todo lo que pensemos con amor va a dar lugar a experiencias de unidad, de amor. Eso es lo que tenemos, y la vida va a ser de muy diferente significado. Entonces dice, el conocimiento siempre es estable y es evidente que tú no lo eres, tú, yo no, tú. Entonces,
Eso es algo que Jesús nos dice en nuestras verdades, porque tenemos que aceptar que la estabilidad no es lo nuestro. La verdad, todo el tiempo la mente está, ay, qué bonito, ay, no, ya no me gustó, ay, ojalá, no, yo creo que no va a pasar. Y así vamos, así vamos, así vamos, y a todo le encontramos un pero. ¿Sí? Instantáneamente. Y así está todo el tiempo la mente funcionando. El curso nos va explicando cómo actúa la mente y dice, fíjense bien lo que nos explica aquí, cuando tu comportamiento es inestable, estás en desacuerdo con la idea que Dios tiene acerca de tu creación. Dios tiene una idea acerca de tu creación. Todo lo que tú logras desde la mente unida al Padre es en el amor. Tú has sido creado para amar y para que todo esté impregnado de amor, absolutamente todo. Entonces, esa es la voluntad de Dios para nosotros, nos explica Jesús. Ahora bien, tú puedes estar buscando todo el tiempo corregir, pero si estás en tu mente recta, el curso explica esto para los que no lo habían escuchado antes. Cuando estamos con él pensando a nuestro modo, estamos en la mente errada o equivocada. El curso nos lleva a ir practicando lo que nos enseña y nos lleva de la mente errada, nos conduce a la mente recta o corregida. Esa no es la meta final. Todavía, en la medida que en la mente recta es aquella persona que, por ejemplo, cuando está con la tentación de juzgar, pide guía. Dios mío, ilumíname, dime cómo, porque eso lo podemos hacer todo el tiempo. En vez de ver cómo resuelvo, decirle a Dios, guíame tú. ¿Tú me quieres decir algo? Estás señalando que sí. Sí. Estás, así me acuerdo, cada vez que me mandaba así. Así le haces así, y es tu recordador. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que estar acordándonos. Este curso es para cuando me cacho en mi mente errada, cuando me equivoqué. No se trata de decir, ching, me equivoqué, sino, guíame tú, Señor. Te elijo a ti. No quiero hacer las cosas a mi manera, sino guíame tú. Y de verdad nos vamos acostumbrando, así como ahorita estamos acostumbrados a ver qué hago, nos vamos a acostumbrar a qué me llega, qué inspiración me llega. Porque Dios de verdad, cuando le decimos, Señor, guíame, ayúdame, siempre hay una respuesta. No algo expiense. Si le digo, concédeme este deseo, Dios no es concededor de deseos. Pero si le pido, sana mi mente, o sana la mente de mis hijos, y la mía incluida, eso sí, siempre va a ser sí. Porque lo único, Dios sabe que si mi mente errada se sana con su amor y su guía, voy a ir al camino del recto. Y las personas que están bien pensando, ¿qué es lo que logran? ¿O qué logramos? Estar en paz. Estar en paz, estar dichosos, estar en armonía. Porque ese es el propósito del curso. Sanar nuestra manera equivocada de pensar con el amor de Dios, que Él nos va a guiar, y luego, una vez que mi mente se acostumbra a pedir guía y a seguirla, lo demás lo hace Dios, porque dice, tú tienes que reconocer que necesitas ayuda y pedirle ayuda al Espíritu Santo. Eso es lo que tienes que hacer. Lo demás,
Dios se encarga. Porque si, imagínate tu padre que llega un hijo y te dice, papá, ayúdame a corregirme. ¿Qué le vas a decir? ¿Cuál es tu respuesta? Es un sí, lleno de gozo. Si tu hijo te pide tu aportación, tu compañía para corregirse, porque sabe que desde tu amor tú lo vas a guiar. Eso es lo que Dios vive, digamos, abstractamente hablando, porque estamos hablando en palabras abstractas espirituales, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Bueno, entonces, vamos a leer el 4. La pregunta fundamental que continuamente te haces, no puedes propiamente dirigírtela a ti mismo. Continúas preguntándote qué es lo que eres, lo cual implica no solo que sabes la respuesta, sino que es a ti a quien le corresponde proveerla. No obstante, es imposible que puedas percibirte a ti mismo correctamente. No tienes una imagen que puedas percibir. La palabra imagen está siempre vinculada a la percepción y no forma parte del conocimiento. Las imágenes son simbólicas y representan algo diferente de ellas mismas. La idea de cambiar tu imagen reconoce el poder de la percepción, pero implica también que no hay nada estable en ti que se pueda conocer. A ver, el 5. El conocimiento no está sujeto a interpretaciones. Puedes tratar de interpretar el significado de algo, pero en eso siempre existe la posibilidad de equivocarse porque se refiere a la percepción que se tiene del significado. Tales incongruencias son el resultado de tus intentos de considerarte a ti mismo separado y no separado al mismo tiempo. Es imposible incurrir en una confusión tan fundamental sin aumentar aún más tu confusión general. Tu mente podrá haber llegado a ser muy ingeniosa, pero como siempre ocurre cuando el método y el contenido están en desacuerdo, la usas en un sutil intento de escaparte de un callejón sin salida. La ingeniosidad no tiene nada que ver con el conocimiento, pues el conocimiento no requiere ingeniosidad. El pensamiento ingenioso no es la verdad que te hará libre, pero te liberarás de la necesidad de usarlo una vez que estés dispuesto a prescindir de él. Fíjate cómo nos va enseñando a dejar de caer en las tentaciones del ego, de la mente guiada por el ego. Muchas veces pensamos que con ser ingeniosos estamos hablando de cosas pues trascendentales, pero en realidad dice solo la verdad es verdad y solo el amor es amor. El curso de milagros es algo muy concreto que no nos lleva a decir, bueno, pero este es poquito amor. No, si hay dolor, si hay enfrentamientos, si sientes que hay algo que te está dañando, es una forma equivocada de ver el amor. El amor siempre tiene que traer paz, unidad y dicha. Y todos, fíjense bien, aunque no lo creamos, somos portadores del verdadero amor. Todos, hasta la persona más equivocada en este momento porque está en su mente errada, el amor habita en él, pero no se está dando cuenta, por eso se está comportando de esa manera. Y Dios, que sabe que esa persona que se comporta equivocadamente está actuando y está siendo reprobado por todos, Dios lo único que hace es enviar a su pensamiento de amor a la mente de su hijo dormido, que está actuando en forma equivocada. Dios lo único que nos pide es: recuerda quién eres, despierta de tu sueño de olvido, de tu ser, que es solo amor divino. Ese es el llamado de Dios todo el tiempo. No importa qué equivocado esté
quien esté equivocado. Dios nunca jamás nos deja de ver como su bendito amado Hijo. ¿Sí? Esto hay que practicarlo y nos dice el curso, cuando veas a alguien equivocarse, en tu pura mente, no tienes que decirlo, solamente mandar el pensamiento de recuerda que eres bueno. Dios te creó para ser bueno. Imagínense ese pensamiento enviado en vez de un grito, un pleito, una crítica. Imagínense el poder que tenemos, que Dios nos dio a todos con su amor que está aquí. Y que en vez de juzgar, criticar, enjuiciar, condenar, el poder pensar con Dios, dejar que Dios se manifieste a través de mí para el que lo necesita. En primera, yo me beneficio, porque si yo recurro a mi ego, mal pienso, me voy con esa energía y me hundo. Si yo le pido a Dios que quiero ver como Él ve, su luz va a pasar por mi mente, sanándome y compartiéndoselo al otro. Eso es lo que el curso nos invita a hacer. A nadie le tenemos que decir nada. Esto es algo entre Dios y su Hijo. Y nunca nos va a decir no cuando le pedimos que nos asista. Nunca nos va a decir que no. Cuando decimos, Señor, estoy muy enojada, porque normalmente desde el enojo, ¿qué hacemos? Peleamos, juzgamos, gritamos, pero cuando estamos, que decimos, Señor, estoy muy enojada, porque no se trata de negar, de decir, ay no, porque Dios quiere que yo me porte bien y piense bonito. Si estoy muy movida, le voy a decir a Dios, Señor, estoy asustada o nerviosa o furiosa. Sana mi mente, guíame, ilumíname. ¿Cómo puedo vivir en este momento, esta situación con esta persona? Y sí recibiremos la respuesta, la vamos a recibir. El curso es para saber que no estamos solos, que el amor de Dios está en nosotros porque somos su creación y siempre nos acompaña. Fíjense qué diferente cualquier cosa que vivamos, vivirla de esa manera. Bueno, vamos a ver. La oración es una forma de pedir algo. Es el vehículo de los milagros. Mas la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. Una vez que es aceptado el perdón, la oración, en su sentido usual, deja de tener sentido. La oración del perdón no es más que una petición para que puedas reconocer lo que ya posees. Cuando elegiste la percepción en vez del conocimiento, te colocaste en una posición en la que solo percibiendo milagrosamente podías parecerte a tu Padre. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. La creación es tu fuente y es también la única función que verdaderamente tienes. Bueno, primero que nada, nos va hablando, siempre que hacemos oración, estamos pidiendo. Y eso es algo que vivimos todo el tiempo, inconscientemente, orando. Dice que la oración es el vehículo de los milagros. Pero la única oración que tiene sentido es la del perdón, porque los que han sido perdonados lo tienen todo. El curso de milagros podría llamarse un curso de perdón. Es otro de los nombres que podrían ser aplicados al curso de milagros, porque lo único que me separa de yo vivir en el amor total es el juicio que elijo cuando soy guiada por mi ego. El ego, que es la creencia en el error, en la separación, en los defectos de los demás más que los de uno.
Dice, cuando ves todo eso, le estás dando poder al pensamiento equivocado. Por eso dice que la oración del perdón no es más que decir, Señor, yo te pido que sanes mi mente para poder verme como tú me ves, como tú me creaste. Porque el que juzga, ¿qué le pasa a nuestra mente y a nuestra vida cuando juzgamos? ¿Qué sucede con la calidad de nuestra experiencia? ¿Qué nos pasa? Te inquietas, te quitas la paz. Nos quita la paz, nos quita la calma. Proyectamos nuestros miedos ahí. Proyectamos, fíjense, porque acuérdense de eso. Yo les digo muchas veces, el que lo diga, lo será. Lo que yo veo ahí es algo que está aquí, si no, no lo podría reconocer. ¿Sí? Por eso necesito perdonar. Mi manera de ver donde juzgo necesita sanarse a una manera de ver donde amo lo que veo. En la forma errada juzgo lo que veo. Con el Espíritu Santo, que es el sanador de mi mente, amo lo que veo. Cuando juzgo, refuerzo lo que juzgo. Cuando amo, refuerzo el amor. Entonces, a lo que yo le dé mi energía, será la experiencia que yo voy a fortalecer. Si yo estoy juzgando, no me voy a sentir en paz. Pero si yo ya estoy con la mente milagrosa, que es la mente que perdona, mi mente está sanándose en la voluntad de Dios. Ese es el proceso en el que el curso nos dice, a ver, los que no han escuchado nunca, ¿te suena fácil de entender ya una vez que lo vemos así? Sí. ¿Y se te hace familiar algo de cómo funciona la mente? Ah, no, sí, completamente. Cuando estamos desde el ego y cuando estamos desde Dios. Sí, totalmente. ¿Sí? Sí. Bueno, por eso podemos entender que el perdón es el camino de regreso a la verdadera mente como Dios la creó. Una mente que perdona, que deja de pensar juzgando y empieza a pensar amando, regresa al conocimiento. ¿Sí? Y es que al hacer eso, Toñita, ni siquiera tiene, o sea, ¿cómo tiene? Ya ni cabe el perdón, no ves error. No, ya, simplemente está equivocado. Estás hacia otro plan. Sí, y lo siento mucho y me quiero corregir. ¿Sí? Como dice Jesús, como enseña Jesús, arrepiéntete y corrígete. Pero arrepentirnos es darnos cuenta de que ya no queremos así. ¿Y cómo me voy a corregir? Pidiendo ayuda a la voz del amor, porque mi error vino de oír la voz del juicio y me voy a sanar con la voz del amor. Y todo está a nuestra disposición. ¿Cómo suena de...? ¿Tú nunca habías oído del curso? Me platicó Jaime. Jaime te hablaba. Un poco, pero he pensado muchas cosas con lo que ha comentado y es un tema bastante interesante, el tema de Dios y de la mente. Visto de esa manera, ¿verdad? Porque tenemos al día alrededor de 60,000 pensamientos. ¿Sí? No sé quién los contó, pero son bastantes, ¿no? Y lo más triste del caso es que más del 80% son pensamientos inútiles o negativos. Y fuiste muy o repetitivos. 80%, mira lo que optimista. Y luego se me vino una cita en Romanos que dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios,
cuál es lo que es bueno, aceptable y perfecto. Eso está perfectamente aplicable a lo que estamos hablando. Es 12:2. Sí. Porque, fíjate, además, ¿te acordaste o qué? Sí, me acordé de eso. Oye, qué buena memoria, niño. Felicidades. ¿Te parece a tu amiguito? No, hombre, traigo puro triple A. No, yo creo que se presta mucho por lo que comentó. Lo que pasa que la mente es como la loca de la casa. Claro. Y aparte es hiperactiva. Entonces sube, baja, se quita la ropa, se sale, la tienes quieta y es muy inquieta, ¿no? Y sin embargo, esa mente no es la verdadera No mente. es exacto. Fíjate, es la hiperactiva la que siempre está mostrando. Pero la verdadera mente es la que tiene el conocimiento. Correcto. Y la mente hiperactiva está adquiriendo conocimiento según ella. Simulando. Según ella, ¿verdad? Porque nos desgastamos, ¿a poco no? Buscando saber y demostrar. Y yo te voy a demostrar que yo sé más y que ahorita vas a ver. Eso nada que ver. Cuando empezamos a practicar esta forma de pensar, cuando decimos, yo pongo mi mente bajo la guía de la verdad, no de mi interpretación, no de mi percepción, porque cuando decimos, no, yo tengo la razón y ahorita se los voy a demostrar, ya perdí la razón. Ahí ya está, ya me salí del camino del conocimiento, porque tengo que demostrar. Sí, o sea, decimos, cuando realmente nos dejamos guiar por el amor del Espíritu Santo, es cuando surge nuestra mente ya la no loca. La no loca. La que está en paz. Entonces, ya estoy en paz. Esa siempre está en paz. Ahorita lo acabamos de ver aquí en el libro. Sí. Lo que pasa es que la cubrimos con la roca de la casa. Que esa es la más usual. Esa es la más usual. Bueno, entonces, dice, hay una frase al final de este párrafo. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. Porque ¿saben lo que es un milagro? Pensar con amor. Y Dios nos pensó y nos creó. Por eso dice que somos un milagro de Dios. Y a eso nos quiere conducir, a que siempre se vuelva nuestra forma de pensar milagrosa, pensando con amor. ¿Sí? A ver, el 7. Sí. La afirmación, Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia, necesita ser reinterpretada. Imagen puede entenderse como pensamiento y semejanza como de una calidad semejante. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. No hay nada más. La percepción, por otra parte, no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción entraña selectividad a todo nivel. Es un proceso continuo de aceptación y rechazo, de organización y reorganización, de sustitución y cambio. Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario juzgar. Fíjense, para poder seleccionar primero hay que juzgar. En eso somos maestros. ¿A poco no? A ver, vamos a leer el 8. ¿Qué le ocurre a la percepción en ausencia de juicios o de nada que no sea perfecta igualdad? Percibir se vuelve imposible. La verdad solo se puede conocer. Toda ella es igualmente verdadera. Y conocer cualquier parte de ella es conocerla en su totalidad. Únicamente la percepción entraña una conciencia parcial. El conocimiento trasciende las leyes que gobiernan la percepción, porque un conocimiento parcial es imposible. El conocimiento es uno y no tiene partes separadas. Tú, que eres realmente uno con Él, solo necesitas conocerte a ti mismo para que tu conocimiento sea total. Conocer el milagro de Dios
es conocerlo a Él. El 9. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Es necesario que percibas correctamente a tu hermano debido a que las mentes han elegido considerarse a sí mismas como entidades separadas. El Espíritu tiene absoluto conocimiento de Dios. En eso radica su poder milagroso. El hecho de que cada uno de nosotros disponga de ese poder en su totalidad es una condición enteramente ajena al pensar del mundo. El mundo cree que si alguien lo tiene todo, no queda nada para los demás. Mas los milagros de Dios son tan totales como sus pensamientos, porque son sus pensamientos. El 10. Mientras continúe habiendo percepción, la oración será necesaria, puesto que la percepción se basa en la escasez. Los que perciben no han aceptado totalmente la expiación, ni se han entregado a la verdad. La percepción se basa en un estado de separación, así que todo aquel que de alguna manera percibe tiene necesidad de curación. El estado natural de los que gozan de conocimiento es la comunión, no la oración. Dios y su milagro son inseparables. Cuán bellos son en verdad los pensamientos de Dios que viven en su luz. Tu valía está más allá de la percepción, porque está más allá de toda duda. No te percibas a ti mismo bajo ninguna otra luz. Conócete en la única luz en la que el milagro que eres se alza en perfecta claridad. Entonces vean cómo nos está llevando para dejar atrás la percepción, que es nuestra manera de interpretar. Y primero nos dice, nos va explicando que cuando dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza propia, nos está hablando que nos creó con una calidad semejante a la de Dios. Dios efectivamente creó al espíritu en su propio pensamiento y de una calidad semejante a la suya propia. Y dice, lo único que existe es el espíritu, no hay nada más. La percepción no puede tener lugar sin la creencia en más y en menos. La percepción siempre entraña comparaciones, juicios. La percepción, fíjense, así como el conocimiento, que es la verdad, simplemente es, la percepción es totalmente variable, todo el tiempo cambiante, más o menos, arriba o abajo. Dice, la percepción siempre incluye, entraña selectividad a todo nivel. La percepción es un proceso continuo de revisión y aceptación o rechazo. ¿A poco no? Siempre estamos de esa manera, ¿sí? Evaluar es un aspecto esencial de la percepción, ya que para poder seleccionar es necesario primero juzgar. Vamos y vemos y de qué se trata, hasta para comprar la comida, lo que sea, todo el tiempo estamos usando la percepción sin darnos cuenta. Ahora bien, dice, ¿y qué puede pasar cuando ya deja uno de juzgar? Dice, cuando dejas de juzgar y de evaluar, se vuelve imposible percibir. Simplemente contemplas, porque cuando contemplamos estamos simplemente con ausencia de pensamiento de ay, qué bonito, ay, qué feo. Porque si estuviéramos sentados aquí y sale la luna y nadie dice nada, el verla aparecer con la naturaleza es más fácil contemplar, ver sin juicio. Pero con lo humano entramos y caemos en la tentación. Entonces, dice, el conocimiento
va más allá de las leyes que gobiernan la percepción, porque no hay conocimiento parcial, es imposible, el conocimiento es total, como Dios, ¿sí? El conocimiento es uno y no tiene partes separadas, en cambio la percepción es cambiante, ¿ok? El perdón es lo que sana la percepción, la creencia en que estamos separados. Cuando tú perdonas algo, ¿qué sucede con tu creencia cuando juzgaste? Cuando tú juzgas, en el acto sientes, al juzgar, te separas de lo juzgado, ¿sí? Porque solo con el amor te unes y con el juicio te separas. Por eso el perdón nos lleva a sanar nuestra mente, porque es dejar de darle poder al juicio y poner el amor en esa situación, ya sea conmigo o con alguien, porque acuérdense que el perdón, en realidad, si yo te perdono a ti, me estoy perdonando a mí, en realidad, porque al condenarte a ti, me meto a la misma celda junto contigo, porque vean la imagen, yo te condeno a ti y te meto en tu celda y me paro afuera para vigilar que no te vayas a ninguna parte. Y estamos igualmente prisioneros. Eso es lo que pasa, porque uno es el reo y el otro es el carcelero. Están igual viviendo en la prisión. Y el perdón es la liberación, porque soltamos el pensamiento que condena y juzga. Señor, me doy, no quiero más, te entrego mi manera de ver, esta persona sana mi mente. Y ahí es donde puede empezar el proceso del perdón. Es que realmente lo que nos ha dado la educación de la percepción de las cosas, depende de dónde estemos, pues es esa parte de juzgar, ¿no? Es lo que cuando iniciabas que decías que cuando nacemos estamos totalmente llenos de lo divino y conforme vamos creciendo lo vamos perdiendo. Yo creo que es esa percepción, ¿no? Esa parte de que nos juzgaron, que de esa forma no, de esta forma sí, haces todo. Es la manera, fíjense, el curso dice algo bien importante respecto a esto. Dice, no te enseñaron mal, aprendiste equivocadamente. ¿Sí? Porque si dices, es que nos juzgaron y nos enseñaron, me sigo atorando y justificando mi error. Sino, dice, aprendemos equivocadamente cuando le damos poder al error y lo ponemos como si es cierto. Y entonces el curso es para borrar todas las creencias que creímos ciertas y que en realidad son ilusorias. Solo el curso dice, al final, si dejas que el Espíritu Santo guíe tu mente, va a quedar un solo pensamiento. Solo el amor divino es real. Y yo soy amor al igual que todo. Ese es el final, la conclusión del curso de milagros. Solo el amor con mayúscula es real. Porque el otro amor especial, ese es ficticio, el fabricado por nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que ir recordando, porque si no, vamos a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas y no llegamos a ninguna parte, porque el ego hace esto siempre. Y el Espíritu Santo, al llegar, antes de cerrar, empieza un círculo virtuoso hacia arriba. Esa es la diferencia. Con el ego no salimos del plano humano. Con el Espíritu Santo nos toma y nos va pidiendo, míralo desde acá arriba, míralo desde esta vivencia con ojos de amor,
hasta que llegas a donde es Dios y eres uno con Él. En cambio, con el ego somos 7,000 y tantos millones, porque son todo interpretaciones. ¿Ok? Bueno. Entonces, yo como que entiendo que aquí el concepto de conocimiento que están diciendo es como parecido a lo que se dice de iluminación en los budistas, o que es como que pues que ya estás en tu totalidad unido de conciencia. De conciencia. Sí. El proceso que todos estamos es el ir soltando nuestra mente a la guía del Espíritu Santo, porque por ahorita pensamos por nuestra cuenta y tenemos muy buenas ideas. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de Dios y Dios nos dio dones, pero los estamos usando en una forma equivocada. Eso es lo que tenemos que recordar, ¿sí? Por lo tanto, como empezó esto que leímos, los dones, a ver ahorita, es exactamente como empezamos, que dice, las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza. ¿Ven? Todo lo, por inteligente que sea alguien, si estamos en el plano humano desde el ego, todavía no es más que un chispazo de la verdadera herencia divina que todos poseemos, porque todos somos el amor y la luz de Dios, pero estamos en una experiencia de semi-olvido buscando el camino de regreso a casa. Bueno, pues la próxima, aquí nos vemos. La próxima está sobre los juicios.